Bien, pues vamos a dar paso a Jaime y me ha pedido antes de salir que lea dos pasajes, los tenéis ahí en el tema 2. Primero se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. No, está muy bien. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, que Dios guarde y bendiga vuestras vidas y bendiga a las generaciones aquí representadas. Ayer había quizás más jóvenes, más niños, pero que bendiga nuestras casas, nuestros hogares, nuestras congregaciones, iglesias locales. Bueno, pues una alegría. Gracias por vuestro respeto, cariño hacia nosotros siempre que venimos de las diferentes congregaciones aquí en Almería. Gracias, hermanos, y sobre todo agradecido al Señor por vuestro respeto a la palabra. Y sin duda alguna le hemos alabado al Señor, le hemos dicho cosas hermosas a través del canto, de la oración de nuestro hermano Pepe, y ahora es el Señor hablando a nosotros. Y qué bueno es escuchar su voz con la mayor quietud y silencio posible. Sé que tenemos muchos ruidos aquí dentro, pero el Espíritu Santo de Dios quiere acallarlos y que su voz, la del Señor, pues sea lo más nítida y lo más clara posible. Yo le he pedido al Señor que me ayude a ser un portavoz y un instrumento en sus manos. Teníamos trabajo para hoy, ¿eh? Sí. ¿Recordáis? Si para los que no pudisteis estar ayer y los que sí estuvimos, esto nos puede servir de repaso con respecto a los temas que vimos ayer. En primer lugar, lo que estuvimos considerando es que necesitamos un marco para tratar el tema de cómo transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones. Y la palabra de Dios nos da un marco de referencia, la propia Escritura, pero también la experiencia, y un plan o una estrategia. Que nadie se asuste con esto, porque vemos esto de una forma secuencial en toda la Escritura, en las diferentes etapas de la historia de la Iglesia y del Antiguo Testamento. Y tenemos pues el marco de la Escritura, y tenemos aquí el mandato bíblico que vimos ayer, algunos de ellos, no sé por qué salta ahora, no, bueno, lo tenéis ahí en vuestras notas, el mandato bíblico en diferentes textos de la Escritura. Nos centramos en varios de ellos para ver esa sucesión, esa transmisión en la vida de Moisés, de Josué, de David, entre otros. Y también hablamos de un modelo práctico y nos centramos en la figura de Bernabé, y que después de ese encuentro doloroso hubo una restauración
y vimos cómo a través de la firmeza de Pablo, la influencia de Pedro y la paciencia de Bernabé, Juan Marcos pudo resurgir de entre las cenizas, si podemos decir así, y ser ya no ese joven inmaduro, inestable, que lo fue, que lo hemos sido todos, pero alguien como Bernabé y otros, Pedro, Pablo, etcétera, pues dieron de su tiempo, de su vida, y Juan Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre de Marcos. Vemos pues, si nos centramos en Bernabé como un modelo contagioso, vio el potencial en Pablo, entrenó a otras personas, desplegó su potencial en otros. Muy bien. Y ahora tenemos aquí la estrategia que vimos ayer, las claves y los posibles clavos. Y vimos algunas buenas claves, no me voy a parar aquí, en cuanto a Moisés y Josué. Y destacamos que aquí hubo una buena transmisión. No perfecta, pero vemos ahí en Moisés que él cedió el testigo, que él puso las manos sobre Josué delante del pueblo, el pueblo lo reconoció y Josué siguió con la etapa que el Señor tenía preparado para él. Pero vemos después de la muerte de Moisés y la muerte de Josué, llegando al libro de Josué y de Jueces principalmente, vemos ahí una generación perdida. No se líder. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Faltaba orden, faltaba gobierno, faltaba dirección, faltaba liderazgo. Y sé que no tenemos mucho tiempo, pero si alguien ha trabajado esto en casa y quiere dar un flash, una frase, un resumen breve de algunos clavos aquí. ¿Alguien ha dicho o alguien ha querido recoger algo? Pepe, Yo he puesto, ¿levantas tu voz, por favor? sí, he puesto la frase de Jueces, capítulo 1.1, que dice: ¿quién de nosotros, cuando antes había un líder, ahora ya es el pueblo el que busca a Dios, pero sin un líder en concreto? Y también el hecho de que dice, no obedecen 100% porque el Señor le manda a Judá a que suba, y en cambio no solo sube Judá, sino que pide ayuda a Simeón. O sea que ya vemos que las cosas no se hacen como... Una inestabilidad profunda. Sí. Y aunque no tenemos todas las pautas, vemos que Josué, quizás por estar tan enredado en las batallas continuas, quizás no tuvo el tiempo, las fuerzas, no lo sabemos, de poder formar y preparar a otros. También esto es una nota para nosotros, podemos estar involucrados en muchas buenas cosas, pero una prioridad que tenemos que tener como padres, como maestros, educadores y también como pastores, es formar a otras personas. ¿Alguien más ha querido destacar algo de algunos de los clavos en este punto? Con libertad. Muy bien. Vimos a David y Salomón, sabemos, no hablamos mucho de esto, pero vimos que David hizo una buena transmisión de los valores, cuando así como Dios no le permitió a Moisés pasar la tierra prometida, y sin embargo Moisés hizo lo que tenía que hacer de transmitir y dejar en buenas manos el liderazgo, David le ocurrió lo mismo, no pudo edificar la casa como era su deseo, y cualquiera de nosotros igual se hubiera molestado o enfadado, y bueno, y ahora que lo haga otro. No, David lo dejó todo listo y preparado, los planos del templo, para que Salomón realmente tuviera el camino preparado. Y el Señor bendijo eso, y hubo un buen relevo generacional, que es lo que tenéis que completar ahí, algunos lo hicisteis ayer. Y luego vimos a Salomón, su hijo Roboam, y lo que pasó cuando el reino se dividió. Algunas claves o algunos clavos aquí. ¿Alguien ha recogido algo? Aparte de Pepe, ¿alguien? Sí, ahí al fondo, ¿quiere levantar su voz, por favor? Sí, he puesto desobediencia, seguir el propio deseo y desviarse de la adoración a Dios. Gracias, muy bien resumido. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, ahí al fondo. Marta. Que no fue un buen ejemplo como padre. También es verdad. Ahí fue también ese otro fracaso como padre. David tampoco fue demasiado buen ejemplo como padre, y sin embargo ese corazón que tenía para el Señor pues le permitió ver esa sucesión natural. Pero es verdad, tomamos nota aquí
de la importancia que tiene en el ámbito sencillo, cotidiano en el que nos movemos, hacer las cosas bien, para que otros sigan después. ¿Alguien más? Pero me alegra saber que algunos habéis trabajado en casa, por no decir todos, no. Carlos. Aunque era su hijo, quizás no era la elección adecuada como su sucesor. Bueno, lo dejamos ahí. No hay respuestas definitivas, sino que esto nos lleva a la reflexión, ¿vale? Cualquier aportación que vayáis a hacer nos lleva a la reflexión. Ah, sí, Pepe. No, yo lo resumo en el versículo 9, la consecuencia que tiene del apartarse uno de Dios. Y el momento que sucede esto ya es una cadena, como decía Loli, y de la desobediencia y esto, ¿no? Y el reino es entregado a un siervo. Como consecuencia ya no es un reino sólido, sino que es un reino dividido. Muy bien, pues gracias también. Teníamos el último apartado. Ah, sí, Donald. Tal vez podemos ver ahí que Salomón se dedicó más al hacer que al ser. Y es lo que a veces descuidamos. Pero empezó muy bien, ¿eh? Sí, pero... Salomón empezó muy bien, pero terminó mal. Pero David, el anhelo era el ser, estar con Dios. Correcto. Temía a Dios. Sí. El peor ejemplo como padre. Sí. No lo tomo como ejemplo, pero... Sí, pues aprendamos de la historia y de nuestra historia, ¿no? Y luego tenemos el último apartado, era poner vuestro nombre propio ahí, y nosotros y otros. Y tenemos un futuro esperanzador si vamos en buena dirección. ¿Algunas claves para poder tener un futuro esperanzador, hermanos? ¿Qué claves podemos tomar? Compartir las responsabilidades, y en nuestro caso el Señor nos ha bendecido de esta manera. El pastor ha hecho, uno de los pastores de esta iglesia, sus deberes. Bueno, compartir las responsabilidades. Pues gracias a todos. Y seguimos, tenemos el tema de hoy, tema número 2. Si ayer la transmisión dijimos que es necesaria, es posible y es urgente porque el tiempo pasa rápido y no estamos aquí para siempre. Es necesaria, por supuesto, y también es posible. Y hoy la transmisión del Evangelio es bíblica, está en la Escritura, es sencilla, no simple, pero sencilla, no es compleja para decir, bueno, y esto necesitamos ser obedientes a ello, y también estratégica. Así que las primeras palabras con las que quiero comenzar el tema de hoy no son mías. Estas palabras las he tomado de don Juan Gili, se las he quitado al apóstol Pablo y se las he robado al Señor Jesús. Las palabras de Juan Gili y el Ministerio de Evangelismo en Acción, que arrancó hace ya algunos años en España, el lema sigue siendo este: el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Amén. Amén. El Evangelio para todos, sin excepción, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. El apóstol Pablo emplea esta misma expresión de totalidad para referirse a su ministerio apostólico, cuando en su discurso de despedida en Hechos capítulo 20 a los ancianos en Mileto les dice esto: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño, para anunciaros todo el consejo de Dios. La palabra todo. Y el Señor Jesús, en la Gran Comisión, hace lo propio. En la Gran Comisión de Mateo capítulo 28. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor. Por lo tanto, para llevar adelante esta tarea de la sucesión, de la transmisión de los valores, de la fe, del Evangelio, necesitamos entender todo lo que la Iglesia y cada uno de los discípulos de Cristo debemos de hacer. Porque la Gran Comisión lo engloba todo. Por un lado,
el anuncio del Evangelio, la predicación, pero también el discipulado, la enseñanza, la atención personal, pastoral hacia los demás. Es por eso que en este marco de la Escritura he escogido el texto principal de Hechos capítulo 2 y de 2 de Timoteo capítulo 2. Fácil de recordar. Hechos 2 y Timoteo 2. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que la iglesia del primer siglo crecía de dos maneras al mismo tiempo. Y antes de que estés pensando dentro de ti mismo, bueno, es que eso eran otros tiempos. Ahora en Europa no es esta la realidad, ¿vale? No es esta la realidad, pero los principios son los mismos. Los métodos pueden cambiar, pero los principios de la palabra se mantienen y permanecen para siempre. La iglesia del primer siglo crecía de dos maneras distintas al mismo tiempo. Por un lado, crecía en número. Toda iglesia quiere crecer en número. Si contamos las 3.000 personas que recibieron la palabra de Dios frente al primer discurso o predicación de Pedro, Hechos capítulo 2, verso 41, y las más de 5.000 que se añadieron más tarde en Hechos capítulo 4, verso 4. Si queremos un cuadro más completo, solo tenemos que mirar los siguientes 6 resúmenes que hace el evangelista Lucas a lo largo de todo el libro. En los 28 capítulos encontramos 37 referencias al crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia no solamente crecía en número, crecía en madurez espiritual, crecía en la palabra y en el conocimiento de Cristo, en amor, en cuidado mutuo, en oración, en comunión práctica, en adoración, en el evangelismo, el discipulado y la misión. Era un crecimiento integral, más allá de la cantidad. Anhelamos ver un crecimiento integral de la Iglesia de Jesucristo hoy, en nuestro país, en Europa, en Almería. Como resultado, versículo 47, que es la conclusión, el Señor añadía cada día a la Iglesia los que iban siendo salvos. Pero no solamente crecía la Iglesia por los convertidos y crecía en conocimiento del Señor y su palabra, crecía el número de discípulos. Hechos 6:7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Pero es que también crecía el número de iglesias locales extendidas en otros lugares. Hechos 16:5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. También crecía el número de obreros y misioneros. Notad la secuencia. El número de obreros y misioneros. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Y también crecía y aumentaba el número de ancianos y pastores para cuidar de esas obras nuevas que iban surgiendo. Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, nunca encontraremos en la Escritura ni en la historia una sola manera de hacer las cosas para que haya un crecimiento a este nivel que tanto nos gusta y deseamos y anhelamos y oramos. No hay una sola manera para hacer que la transmisión del Evangelio se produzca, pero sí hay un proceso integral. Hay un proceso integral y dinámico que viene marcado por la obediencia a la Gran Comisión. La Gran Comisión que sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. ¿Por qué será que la Gran Comisión aparece al final de cada uno de los Evangelios y al comienzo del libro de los Hechos? 5 veces, como una repetición constante, de diferentes formas y maneras. La que más conocemos es de Mateo 28, pero también Marcos la destaca, Lucas y Juan. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 20:21. La Gran Comisión no está describiendo un modelo mecánico, sino orgánico. No es un método de crecimiento, sino un modelo integral de crecimiento espiritual, que incluye no solo la evangelización, también la formación, el discipulado,
la enseñanza y todas las demás cosas que el Señor Jesús nos ha mandado hacer. Mateo 28, 19 y 20. El apóstol Pablo sería uno de los instrumentos que Dios usaría en ese momento de la historia y que ha influenciado hasta nuestros días. Él pasó 2 años en Arabia formándolo el Señor, hablando a su corazón, marcando a fuego su llamado, porque parte de su estrategia en la expansión del Evangelio sería la transmisión en cadena, recomendada a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Notad el orden aquí. Hombres fieles que sean idóneos. Y el orden no es casual. Dios busca hombres y mujeres fieles. Primero. Y a estos hombres los capacita para que sean idóneos, para enseñar luego a otros. Y si tú piensas que no tienes las capacidades, no, tienes el llamado. Y cuando Dios llama, Él capacita. Amén. Y como alguien dijo muy bien, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Por lo tanto, nosotros aquí somos candidatos, número 1, a que podamos responder a este llamado, como también hemos cantado en una de las alabanzas. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos otros, a los que se refiere el texto, y recoge aquí, responde al menos a 4 generaciones de creyentes, en una sola frase. Por un lado está Pablo, y si pensamos en los que a él le han transmitido el Evangelio, ya hablaríamos de 5 generaciones. Tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo, tenemos también a aquellos hombres fieles e idóneos que van a preparar a su vez a otros. Y aquí está la cadena. Y esta cadena no solamente no se tiene que romper, sino que se tiene que hacer muy larga, muy extensiva. Y aquí estamos nosotros, todos nosotros como un eslabón precioso de esa cadena para llevar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Si damos un salto a nuestros días y tenemos que ir descendiendo para entrar enseguida en la experiencia y en la estrategia para ver cómo Dios no solamente da el mandato, sino que nos deja también el modelo, modelos. El modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos otros modelos. No solamente hay un mandato, tenemos modelos, como ahora vamos a ver. Y si lo acercamos a nuestros días, pleno siglo XXI, una sociedad secularizada, alejada de Dios de manera descarada, necesitada, muy necesitada del favor de Dios, de la misericordia de Dios, ¿qué cosas son necesarias? Nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué cosas son necesarias para que Dios levante hombres y mujeres que le puedan servir en el contexto de la familia, primera iglesia, la iglesia en miniatura, en el contexto de la propia sociedad, de nuestro lugar de trabajo y de la congregación? Si el servicio al Señor es tan importante y la transmisión lo es para que no se corte el flujo, y si nosotros aquí no estaremos para siempre, ¿qué podemos hacer para que haya una buena transmisión del Evangelio? Vamos al modelo práctico. ¿Esto es lo que hemos visto antes? Sí. Muy bien. Mandato bíblico, la Escritura. Modelo práctico, la experiencia. Y no me cansaré de repetir primero esto. Yo tengo aquí en el púlpito, tengo la palabra de Dios, la Biblia, tengo mi mano que la sostiene. La palabra siempre primero. La experiencia no al lado, sino por debajo. La experiencia es una buena sierva, pero es una mala señora. Solo la palabra de Dios tiene autoridad. Y tenemos que comenzar siempre por la Escritura. Pero el Señor, así como nos ha dejado el mandato, nos ha dejado modelos, la experiencia, para que veamos cómo se pueden hacer las cosas. Cómo se hicieron entonces y cómo las tenemos que hacer ahora en un contexto diferente, pero los principios no cambian.
Y hoy pretendo presentar principios, no repetir modelos, ni el de Bernabé, ni el de Pablo, pero sí aprender de ellos, de los principios que emplearon en su momento y en su contexto. Por lo tanto, tenemos el modelo práctico, la experiencia. Segunda Timoteo capítulo 2, por favor. Versículos 1 y 2, que ya Carlos nos leyó, pero esto es uno de los textos que tenemos que tener subrayados para un tema como este en nuestras Biblias. Y si alguien puesto en pie, por favor, con voz fuerte, quiere leer los versículos 1 y 2 de Segunda de Timoteo. No todos a la vez. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias. Sé que el versículo 2 es un poquito el texto estrella que nos importa. Pero el primer versículo está ligado. Y el orden otra vez no es casual. Tú pues revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque la transmisión del Evangelio, hermanos, se produce a dos niveles. Primero en el nivel personal y después en el nivel que llamamos ministerial. Y antes de que nos llenemos de qué podemos hacer en la iglesia o en el servicio o en el ministerio, tenemos que pensar en nosotros mismos. Antes de pensar en lo ministerial tenemos que pensar en lo personal, porque una buena transmisión viene marcada necesariamente por una necesaria renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Sabéis por qué? Porque el traspaso de valores a la siguiente generación nunca será sana, ni será eficaz, ni será creíble, si esa transmisión de la palabra hacia nosotros se está dando continuamente cada día, refrescando nuestra alma y nuestro espíritu. Y esto aquí creo que nos hemos descuidado todos por estar inmersos en tantas cosas buenas para hacer. En ese hacer y en ese dejarse de cuidar y de ser. Pablo le recuerda a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, cuida de ti mismo y de la doctrina. Otra vez, el orden no es casual. Porque si tú y yo no estoy bien, la doctrina tampoco será sana, aunque pueda sonar a buena. Porque la doctrina es vida. No es solamente contenido bíblico doctrinal que puede ser apropiado. No puede separar el mensaje del mensajero en un sentido. La doctrina es necesaria, hay que cuidarla, pero cuídate de ti mismo. Si el creyente no está bien, la transmisión no puede ser buena. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Cuidar de ti mismo. Cuidar de mí. Antes incluso que cuidar de mi propia familia, o aunque sea secuencial o al mismo tiempo. Cuidar de ti mismo es cuidar de tu vida espiritual. Cuidar de tu corazón. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el texto de Proverbios. Pero también es cuidar tu cuerpo. No dar culto al cuerpo, pero sí cuidarlo. Cuidar tu mente, cuidar tus emociones, tus actitudes, tus relaciones. No he encontrado un mejor material para ayudarme a mí a entender esto, aparte de la propia Escritura, que este buen libro de Esther Martínez y Eduardo Barciel sobre "Y tú cuida de ti mismo". Necesitas leerlo para saber cómo cuidarte mejor. No es un libro de autoayuda, para nada. Está bien presentado, bien contextualizado a la luz de la palabra para que nosotros cuidemos de nosotros mismos. Y no solamente de los demás, que lo tenemos que hacer, porque es lo que viene ahora. Porque en el plano ministerial, según el texto de 2 Timoteo 2:2, solemos reconocer, como hemos dicho, al menos 4 generaciones
de creyentes y 4 niveles de sucesores que fueron los que llevaron el Evangelio y que serán los que llevarán el Evangelio cuando muchos de nosotros ya no estemos. Para todas estas generaciones vemos que no son independientes entre sí, sino interdependientes. Es decir, cada una construye sobre las otras, como los eslabones de una cadena. Enseguida iremos ahí, como los eslabones de una cadena. Aquí tenemos como iglesias evangélicas una asignatura pendiente. Porque los nuevos, los que llegan, los que se levantan, los jóvenes o no tan jóvenes, no desplazan a los mayores, no deben hacerlo. Y decimos, ahora empezamos de cero, como si lo que se ha trabajado hasta hoy no hubiera servido para nada, para muy poco. Así que, borrón y cuenta nueva. A veces escuchamos, no, venga, borrón y cuenta nueva. Lo viejo y lo nuevo, queridos, no son enemigos. Hablando de generaciones. Los mayores, los niños, los jóvenes, los adolescentes, no somos enemigos, somos compañeros. Y tenemos que trabajar y caminar juntos. Aunque a veces, eso sí, el paso sea más lento. ¿Por qué? Porque nos tenemos que aprender a saber esperar unos a otros. Y a veces uno no puede ir tan rápido. Y eso los pastores lo sabemos muy bien. Este texto es un buen resumen de una buena transmisión orgánica. Porque todas estas generaciones, todas, surgen de un mismo organismo, que es la familia y que es la iglesia. Donde vemos una interrelación entre ellas. Y donde entre todas se enriquecen. Y da sentido a todo cuanto hacen. Es así como la diversidad de dones en la unidad de la iglesia. Así que podemos hablar de la diversidad generacional en la unidad entre nosotros, donde padres e hijos, hombres y mujeres, maestros y educadores, pastores y líderes, necesitamos aprender de los mayores y estos a su vez aprender y recibir de los más jóvenes, porque lo necesitamos. Tuvimos una experiencia muy bonita, nunca lo habíamos hecho. En el norte, en las iglesias del norte, en Siete Robles, Navarra, que está el centro de campamentos, que algunos lo conocéis, pues cada año la iglesia de Amara tiene un encuentro de varones, un retiro de hombres. Pero este año hemos tenido un encuentro intergeneracional de hombres, donde hemos animado a los varones de la iglesia que han ido otros años, que vengan acompañados de sus hijos, sean o no creyentes, que los alienten, que los animen para tener un fin de semana juntos, para escuchar la palabra y para celebrar un encuentro intergeneracional. Pues vinieron muchos hijos, a partir de 15 años que pusimos la edad, para que estuvieran sentados junto a sus padres, escuchando todos el mismo mensaje. El final del retiro fue impresionante. ¿Quién dice que los hombres no lloran? Sobre todo lloraron los padres, viendo a su lado a sus hijos y bendiciéndolos en una sencilla ceremonia que llamamos de transmisión y de bendición. Y fue muy hermoso. El Señor hizo algo especial allí. Pero no para que a partir de ahora vengan a la iglesia, que algunos están viniendo, sino para que realmente vieran que esto lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cultivar. Nos necesitamos. Yo no creo en una iglesia de solo jóvenes. No lo veo en la Biblia. O en una iglesia de solo mayores. No lo veo en la Biblia. Veo una iglesia intergeneracional, multicultural. Así será en el cielo y así tiene que ser en la tierra. ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más difícil? Que a veces es más fácil buscar iglesias de tu propio país y estar con tus paisanos porque culturalmente hay más afinidad. No lo veo en la Biblia. Hay situaciones, es cierto, más complejas. Nosotros en la iglesia, los viernes por la noche, se reúne la comunidad china. Son 15 hermanos chinos.
Claro, es muy complicado hacer un culto con ellos. Pero tuvimos la semana de Oración Unida, que promociona la Alianza Evangélica, y les invitamos a ellos a participar junto con las demás iglesias, y tuvieron su lugar, su canción, su alabanza al Señor, y fue precioso. Y tenemos que aprender a no hacer este apartheid espiritual. Y yo siempre animo a los hermanos que llegáis, que vienen de otros países, de otras culturas, de otros lugares. Enseguida lo vamos a ver la importancia que esto tiene. Que busquéis una iglesia española. Bueno, una iglesia en España, quiero decir. Y que os integréis en la cultura del país. Así como lo hacéis en el lugar de trabajo, también en la iglesia. Porque es una experiencia importante de aprendizaje. Mi esposa, que venía de una familia rota, que quedó pronto sin madre, luego su padre se casó otra vez y ya no lo tuvo cerca. Pues la iglesia, aparte de nuestro propio hogar, era la familia. Y yo venía de una familia más ordenada, más estable, digamos, pero encontré en mi iglesia otra familia preciosa que nos ha ayudado a crecer, como os ha ayudado a crecer a vosotros. Así que, hermanos, no solamente busquéis una iglesia del lugar a donde vayáis, sino integraros todo lo posible en medio de ella. Porque necesitamos ese eslabón para completar más la cadena. Amén. Por lo tanto, debemos preguntarnos ahora si la transmisión que estamos haciendo en nuestras casas y en nuestras iglesias está fundamentado sobre este principio orgánico de sucesión natural, o es un traspaso obligatorio por muerte o por jubilación. Ahora te toca a ti, yo ya soy mayor. Si tuviéramos que contar los jubilados que tenemos en las iglesias, donde la edad, la media de vida se ha alargado, pues tenemos muchos obreros, y obreras, sobre todo obreros, hombres jubilados. Algunos estáis aquí, y yo sé que algunos estáis ocupados en buenas obras, pero otros, a mí me gusta pescar, aunque no voy a pescar. Pero no me imagino mi vida, espero que no sea así, cuando llegue a mi edad de jubilación y tener que irme a pescar cada día porque no tengo otra cosa que hacer. Es que hay tanto para hacer y tanto para decir y tanto para aprender y escuchar y tanto para colaborar y ponerte al lado de, que nos hacéis falta. La iglesia del Señor te necesita. Amén. Hermano o hermana, que has fraguado, que has trabajado, que te has esforzado, y que ahora el Señor te permite tener esos años de vida, quizás de calidad, para que puedas decirle al pastor de tu iglesia: ¿qué puedo hacer? ¿Sabes lo que más se necesita en nuestras congregaciones a veces? Un hermano fiel, o una hermana fiel, que diga: mira, yo estoy aquí para abrir la puerta y cerrar la puerta cuando todos se vayan, por ejemplo, o para hacer labores de mantenimiento, o para comprar aquello que se necesita. Me pongo al lado de mis ancianos, mis pastores, ¿qué puedo hacer? No esperes a que quizás te lo pregunten, adelántate tú y sirve con lo que tienes y con el tiempo del que dispones. Algunos principios que nos pueden ayudar para la transmisión del Evangelio para que sea orgánica y no traumática. Esto que voy a compartir lleva su proceso, ¿vale? No es automático, pero si trabajamos el proceso bien, el fruto o el resultado, en mayor o menor medida, vendrá. Uno recoge lo que ha sembrado. Es cierto que a veces recogemos poco comparado con lo que hemos sembrado, pero si no sembramos nada, nada vamos a recoger. Por lo tanto, vamos por partes. En primer lugar, delegación. Es decir, Pablo no le dijo a Timoteo que hiciera el trabajo él solo. ¿Verdad que no? Lo que has oído de mí, esto encarga. Le dijo que dedicara tiempo y esfuerzo a formar y preparar a otros. Porque este es uno de los cometidos principales de cualquier pastor, pero también de cualquier responsable de ministerio en una iglesia. Yo sé que estamos a veces acostumbrados a que sea el anciano, el pastor, que tenga que decir quién tiene que estar al frente o no de cada servicio o ministerio. Desde hace años estamos trabajando en nuestra iglesia. El que es responsable de un ministerio tiene la responsabilidad de velar, de supervisar dentro de su equipo de trabajo quién puede ser la persona más indicada, que lo consulte después o antes con los ancianos, pero él tiene que tomar la iniciativa de formar, de preparar, de animar
a que la obra de ese ministerio no se detenga. Para que después los ancianos digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora quién le ponemos? No, hay que trabajar en cada ministerio en particular. Todos hemos conocido padres y pastores que no han tenido la visión de preparar y delegar a otros en otros esta tarea. Nos ha pasado a veces como a Josué. Estamos tan llenos de actividad, tan comprometidos con tantas causas buenas. Predicas bien, pastoreas bien, y está bien, pero no es suficiente. Porque hay que preparar y trabajar con otros. Luego veremos quiénes son estos otros. Cuando a estos pastores o servidores, diáconos, colaboradores, les ha tocado el momento de marcharse, ¿quién ha quedado en su lugar? ¿Qué legado vas a dejar tú? Ahí, desde donde estás, en tu hogar, en tu iglesia. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué marca y señal? ¿Qué huella? Es mi oración que el legado que yo quisiera dejar no es solamente el de predicar o el de pastorear, sino el de preparar a otros para que ellos después puedan predicar y puedan pastorear, conforme a los dones que Dios dé. Delegación, saber delegar. En segundo lugar, conocimiento. El orden aquí puede variar, ¿vale? Podría ser primero conocimiento, luego delegación, no tiene mayor importancia. Nadie puede transmitir bien sin conocer la palabra de Dios profundamente, o lo más a fondo posible. No se puede transmitir bien, no podemos dar lo que no tenemos. Una de las paradojas más grandes es que ahora que tenemos más ayudas que nunca, hay una gran falta de conocimiento bíblico. Lo tenemos que decir hasta los pastores con vergüenza. Oseas capítulo 4, versículo 6 es un texto a recordar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento doctrinal y conocimiento experimental. Conocer a Dios. Conocer las obras de Dios, de lo que Él ha hecho. Para que no se levante luego una generación que diga, nosotros no conocemos a Dios. Como aquella que se levantó en el tiempo de los jueces. Para ser fiel a su llamado, Timoteo tenía que dedicar tiempo y esfuerzo para enseñar las grandes verdades del Evangelio a otros. Yo pasé años sin que supiera que uno de los cometidos más importantes que tenía como parte de la labor pastoral era lo que dice Efesios capítulo 4. Capacitar o preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tan lleno de tantas cosas, tantos compromisos, que a veces no tienes el tiempo para uno de los compromisos más grandes, que es pasar tiempo, quizás con unos pocos, para formarlos. Luego ya sabemos que de esos pocos, a lo mejor queda uno, o ninguno, porque también hay deserciones. Juan Marcos no es el único caso. Escuchemos hablar a Pablo, donde colaboradores suyos le han abandonado, o amando este mundo, como el caso de Demas, otros que le han causado muchos males, etc. Pero tenemos que seguir invirtiendo en todo ello. Una de las cosas que más notamos cuando visitamos iglesias y hablamos con pastores es la desazón, el desaliento, el desánimo, por la expectativa puesta en aquella persona que parecía que prometía, y al final, por la razón que sea, no está. Se han ido. O los has tenido y luego han desaparecido. Pero también tenemos que reconocer, que luego veremos al final, que Dios nos ha bendecido con personas en las que ni tan siquiera hemos dedicado tiempo. Y el Señor en su gracia las ha levantado, han sido formadas por otros en otro lugar y ahora están con nosotros. ¿Te suena esto también? Luego vamos a meditar en ello. Así que, Timoteo, dedícate, conoce la palabra y transmite el Evangelio. En tercer lugar, tenemos la habilidad, que quiere decir que el conocimiento no es suficiente. Es importante, es necesario, pero no es suficiente. Se requiere también la habilidad
a través de los dones espirituales para poder desarrollar ese conocimiento que Dios nos ha dado. Porque el conocimiento por sí mismo es como un motor parado. ¿De qué te sirve un motor parado? Tienes un buen coche, tienes un buen motor, pero está parado. Los dones, los talentos, la actitud para hacerlo, para comunicar el mensaje, transmitirlo a los demás. Por eso la importancia del servicio. Cuando alguien me pregunta, yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu don espiritual o tus dones espirituales? ¿Sabes cuáles son las capacidades que Dios te ha dado? Y alguno dirá, pues que no sé cuál es mi don. ¿Sabes cómo encontrarlo? Ponte a trabajar. Y el Señor irá guiando, irá descartando aquello que pensabas que era tu don y no lo es, y aquello que igual ni sabías, el Señor lo va despertando. Ponte a trabajar, pero si estás parado, puedes tener conocimiento, pero el coche no arranca. Tu vida no funciona. Ponte a servir. ¿Dónde? Donde haga falta. Preséntate como voluntario para lo que haga falta. Y deja que el Señor vaya formando tu carácter también y descubriendo tus dones. La preparación. Y no me refiero solo a la preparación personal de estudio bíblico de la palabra, sino a la preparación de otros, como insisto. Aprovechemos los recursos que tenemos, ahora más que nunca. Hasta por internet tenemos buenos cursos de formación en diferentes escuelas de teología. Hay que saber escoger. Ahora, no escojas sin preguntarle primero a tu pastor, por favor. Tienes que estar en línea lo que vas a estudiar con lo que la iglesia está enseñando. No vas por libre en esto. Formamos parte de un cuerpo. Pero tenemos recursos, pero también a nivel de iglesia local. Me maravilla ver cuando me hacéis llegar a mi esposa y a mí alguna foto de un grupo de estudio con el Evangelio de Marcos, cuando habéis terminado con la hermenéutica que estáis ahora. Fantástico, pues utilizar los recursos que tenéis ahora. Me encantó hablar con Moisés ayer cuando me dijo, yo es que estoy cansado y lo reconozco, pero me he apuntado al curso porque lo necesito. Pues ya está, el Señor te bendecirá, seguro. Y te refrescará y te renovará. Y te dará fuerzas para seguir adelante. Amén. Preparación, luego oportunidades. ¿Qué deciros en esto? Si no nos hubieran dado oportunidades a mi esposa y a mí cuando éramos jóvenes, no hubiéramos podido aprender en nuestros propios errores. Y para que alguien llegue a ser un buen servidor y transmisor del Evangelio necesita que se le den oportunidades y dejar que la gente se equivoque. Y no tirarse de los pelos. Tenemos que tener paciencia y amor y misericordia para los que se inician en la predicación, para los que se inician en una escuela dominical dando clases a los niños. Hay supervisión, claro que a ver, hay cuidado, pero no podemos esperar a que alguien venga necesariamente de un seminario para que predique. Si puedo hacerlo, está bien. Para nada estoy en contra. Yo he ido a un seminario con mi esposa, pero nada comparable con la iglesia local. Amén. A la que he titulado, y me gusta, me quedo con esta frase porque la he puesto yo. La iglesia local es el taller de carpintería del Espíritu Santo. Ay, el Señor te trabaja, te pule a través de los hermanos, de unos y de otros. Porque sabéis, yo no he elegido a mis hermanos en la iglesia local donde estoy. No los he elegido. El Señor los ha elegido. Nos ha elegido y nos ha puesto en una determinada iglesia local. Y es ahí donde hay que quedarse. Igual que en la familia. No te preguntes, bueno, es que hay mujeres más guapas que la mía. ¿Por qué? Tus ojos para con ellas son únicos. Los hijos que tienes el Señor te los ha dado. Pelea por los tuyos. Pelea por lo tuyo. Trabaja por lo tuyo, en casa, en la iglesia, y verás el fruto que el Señor dará por su gracia. Cuando uno se entrega a la tarea y a la palabra. Y aquí tenemos la experiencia también de dar oportunidades. Y agradezco a José, al pastor, que hasta hace poco estaba solo en el equipo pastoral. Ahora tienes un equipo amplio. De las oportunidades que has dado, incluida a mí, que sin conocerme de nada la primera vez que vino, le decía a Lori, este hombre se fía demasiado de mí sin conocerme. Y si yo ahora le hago una mala jugada. Y si ahora me aprovecho. El Señor. Es mejor pecar de generosidad. Que nadie peca de generosidad, claro. Es mejor ser generoso que estar siempre sospechando, vigilando. A ver,
que por supuesto hay que cuidar y hay que velar, ¿eh? Y somos llamados los pastores a cuidar del rebaño, pero no hacer de policías, sino de pastores. Vamos con la estrategia. Claves y clavos. Esto os va a gustar, porque de la experiencia de Pablo y de los principios de la palabra pasamos a nosotros ahora. Y tenemos, por un lado, ya lo hemos visto, en el taller del maestro donde estamos, que Bernabé y Pablo nos muestran una transmisión, no perfecta, pero sí ejemplar, de la que tenemos que aprender. Y tenemos en la palabra los principios. Yo he mencionado algunos, pero hay muchos más que podemos entresacar de la Escritura. Tenemos a Pablo y Timoteo una sucesión en cadena. Y la cadena sigue con estas generaciones que formamos nosotros aquí y ahora. Ahora, he querido destacar aquí algo que me parece importante para lo que estamos viviendo como iglesias. Personas que vienen de fuera, de afuera. El rostro de la Iglesia Evangélica en España, desde unos años a esta parte, ha cambiado. Y gracias a Dios porque ha cambiado. El rostro de la Iglesia Evangélica ha cambiado. Tenemos el modelo de iglesias en el Nuevo Testamento, de personas que han llegado de otros lugares a esas ciudades o iglesias locales, que no han surgido de dentro, que vienen de fuera, y que llegan a ejercer en algunos casos autoridad espiritual en la congregación que los recibe. Algunos llegan a ser diáconos, colaboradores, pastores, pero que vienen de fuera. El caso más conocido en el Nuevo Testamento es la iglesia de Antioquía. Fíjate un momento en Hechos 13:1, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Aquí los tenemos. Bernabé, sabemos quién es. Simón, apodado el Negro, lo leo en la versión 2020. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y luego ya dice que esto, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, lo vimos esto ayer, apartadme a Bernabé y a Saulo. Versículo 1, pues, tenemos que Antioquía es el caso más destacado de personas que forman parte de un equipo de la iglesia local, pero que muchos vienen de fuera. De Chipre llega Bernabé. De África, Simón, llamado el Negro, y Lucio. De Roma, Manaén, criado con Herodes. Y de Asia Menor tenemos a Saulo. Nuestra iglesia de Antioquía, vaya chollo, ¿no? Que vaya equipo que tiene. Pero hay más casos como Jacobo, el hermano del Señor, que procede de Nazaret, pero que sirve como anciano en la iglesia de Jerusalén. Priscila y Aquila abren su casa para reuniones en Éfeso, Corinto, Roma, e influyen en el ministerio de Pablo y también de Apolos. Algo parecido ocurre en el día de hoy con hermanos y hermanas, y algunos estáis aquí, que habéis venido de otros lugares. Gracias a Dios por cada uno de vosotros. Amén. Que habéis venido de otros lugares por causa de un traslado laboral, inmigración, jubilación, porque ahora resulta que esta aldea global todos nos movemos mucho y el rostro ha cambiado de nuestras iglesias y de nuestras sociedades. Y de esta manera el proceso de transmisión se lleva a cabo con creyentes muy valiosos que han sido formados por otros en otros lugares donde nosotros no hemos invertido tiempo ni dinero, y ahora en una experiencia de vida donde el Señor ha trabajado en ellos. En muchos casos, no en todos, nos llegan hermanos maduros, fieles, que se integran en las iglesias locales donde van, en nuestro país. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita. No todas han sido buenas, ¿eh? También hemos tenido experiencias desagradables, pero quiero destacar la más bonita. La de un pastor en Honduras, nuestro hermano Roger Grande, su esposa, que ella vino por motivos de trabajo, por el huracán Mitch, que arruinó su negocio de marisco en Honduras. Él era un empresario, el negocio se vino abajo,
Él era pastor en una iglesia biocupacional, su esposa emigra, pasa unos años en San Sebastián, se reúne con nosotros en la iglesia, al cabo de unos años viene su marido que pide una excedencia en la iglesia para visitar a su esposa, lo conocemos, lo tratamos, lo vemos, un hombre fiel, un hombre humilde, regresa para su iglesia, no a su negocio que ya no existía. Luego ella regresa y nosotros decimos, estos hermanos son tan valiosos que nos encantaría tenerlos entre nosotros. Y si es la voluntad de Dios, les vamos a extender una invitación. España, Honduras, pastor de una iglesia bautista. Nosotros somos de Asamblea de Hermanos, invitamos a este hermano que tiene una doctrina como la que tenemos, cambian algunas cosas en cuanto a la eclesiología, la figura de un solo pastor no la tenemos nosotros, tenemos un equipo de ancianos, pero ellos aceptan la invitación. No solamente llegan, hago la versión corta porque estuvieron antes unos años, sino que ahora él está sirviendo como obrero encomendado por la iglesia de San Sebastián para la obra en Azpeitia. Una familia que ha llegado de fuera, donde nosotros no hemos invertido tiempo. Nos están bendiciendo la obra en esa parte de España. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora, vamos al otro plano, la otra cara de la moneda. Personas que surgen de dentro. ¿Cuáles pueden ser las claves, igual que la anterior, para que haya un buen desarrollo y crecimiento? Tenemos el modelo de transmisión que surge de la misma congregación, que es a la que más estábamos acostumbrados, y esto lo tenemos que trabajar, igual que lo anterior. Tenemos que saber acoger a los que llegan y tenemos que darles oportunidad de servicio según vamos conociéndoles, según van creciendo y según vamos ganando confianza. Muy importante, no tener prisa. Yo recomiendo a los pastores que por favor no tengan prisa. Que a veces en medio de la necesidad, cuando vemos que llega alguien que ha sido, no sé, diácono o pastor en otro lugar, un momento, el que haya sido pastor allí no significa que tenga que ser pastor aquí. Y hay que dar tiempo para que esa familia se adapte a la cultura del país, a la cultura de la iglesia, que vaya conociendo, que nos vayamos tratando y conociendo, no hay prisa. El Señor mostrará en su tiempo lo que realmente quiere hacer con esa familia. A veces hemos cometido errores por tener demasiada prisa a los pastores. En nuestra necesidad de ver más y más personas involucradas, no. Hay que dar tiempo. Y el que tenga prisa, que sepa esperar. No pasa nada. E ir probando y viendo el carácter, que es lo más importante, entiendo. Junto con los dones, junto con la experiencia de vida, el carácter. ¿Cómo responde esa persona ante cualquier imprevisto, ante cualquier respuesta negativa, bien explicada, razonada por parte de la iglesia? Si se tiene que ir, bueno, pues vaya, pero que no se vaya habiendo quizás servido antes de tiempo en la propia congregación. Personas que surgen de dentro. Pablo reconoce ancianos en Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia y exhorta a los corintios a que sigan a la familia de Estéfanas, porque son las primicias de Acaya y se han dedicado al servicio de los santos. 1 Corintios 16:15, es decir, son de los primeros convertidos y ejercen un cuidado de manera natural en medio de la congregación. Que no tienen por qué ser pastores necesariamente, pero ahí hay una autoridad de hermanos que están sirviendo. Son las primicias de Acaya que se han dedicado al servicio de los santos. De la misma manera, el apóstol anima a los tesalonicenses a reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 1 Tesalonicenses 5:12. Son creyentes que han surgido de dentro de la iglesia y que van asumiendo responsabilidades en el servicio a los hermanos. Hay que reconocerlos, hay que valorarlos, hay que respetarlos. La exhortación de Pedro a los ancianos que están entre vosotros, 1 Pedro 1:5, alude a un grupo de responsables que se han ido destacando y levantando de la misma congregación. En resumen, si llegan hermanos maduros, llamados por el Señor y cualificados de otro lugar, es una gran bendición y estamos siendo bendecidos, muchos de nosotros, por muchos hermanos o por bastantes hermanos.
Pero también es una situación imprevisible. ¿Sabéis por qué? Porque no sabes cuándo van a llegar ni cuándo se van a marchar. Porque también nos ha pasado. Porque con esta inseguridad laboral, familia que dejas aquí, familia que dejas allí, que luego te llaman de un sitio, estás 2 años en una iglesia, y ahora que parecía que estaba ya preparado para, ahora se va. Bueno, forma parte de la realidad que vivimos. Pero para mantener el testimonio continuado de una iglesia hay que orar y trabajar para que se levanten los que están. Los que surgen de dentro. Ahí están nuestros hijos, entre otros. Los jóvenes que tenemos. Las familias que están. Y tenemos que trabajar y balancear bien estas dos realidades, los que llegan de fuera y los que surgen de dentro. Porque la prueba de fuego de cualquier iglesia es su capacidad de desarrollar su propio liderazgo. Esta es la prueba de fuego. Así que os propongo un plan de trabajo. 3 cosas. No está en la pizarra o en la pantalla. 3 cosas. Os propongo un plan de trabajo. Primero, que todos los hermanos de la iglesia tengan un servicio que realizar. Así que la pregunta es obligada. ¿Estás realizando un servicio, el que sea, en tu propia iglesia local? Pues es clave que lo tengas y que lo hagas. Y si no sabes qué, pregunta a tus pastores. 2. Que todos los hermanos, esto va subiendo de nivel, que todos los hermanos y hermanas estén siendo discipulados y que puedan discipular a otros. Otra vez, es un proceso. Pero alguien necesita cuidar de ti. No importa los años que lleves en el Evangelio. Esto sería lo ideal, ¿vale? Pero no tiene por qué ser una meta imposible. Pero que a su vez ese hermano que te discipula a ti, que cuida de ti, que te forma, que te enseña, llegará un momento donde tomará a otra persona y tú tomarás a otra persona dentro de la congregación para dedicar tu tiempo. Sabéis que es más fácil dar dinero que dar tiempo, ¿no? A pesar de la economía que tenemos y de lo que cuestan las cosas, a veces es más fácil dar dinero que dar tiempo. Pues tenemos que dar el tiempo que el Señor nos da y administrarlo sabiamente y tomar tiempo para estar con un matrimonio, otra vez en colaboración con los pastores. Consejería, ayuda, te vas formando, vas discipulando, vas enseñando, te vas alimentando. Y en tercer lugar, que nadie carezca de entrenamiento y de una formación continua. Es decir, al tiempo que das, tienes que recibir. Al tiempo que enseñas, tienes que ser instruido. Y la iglesia local, hasta donde llega, provee de estos recursos, y si no, hay recursos que la iglesia local puede derivar a medios que tenemos en nuestro contexto de iglesias evangélicas en seminarios de formación. Pero constantemente uno renovándose, alimentándose y alimentando y volviéndose a alimentar. Hermanos, esto es clave. Y tenemos que volver a los principios de la Escritura. Así que no trabajes solo, porque la medida de una iglesia madura no es cuántos miembros tiene, sino cuántos participan en el servicio a los demás. Es una de las señales, ¿vale? No digo que sea la única. Pero no es cuántos miembros tienen, porque la única... Vamos, por favor, al cuaderno que tenéis en la mano, al dorso del cuaderno. Esto no es una obligación, sino una invitación. Y al compartir esto, estoy compartiendo también lo que es nuestra experiencia, que estamos tratando de poner en práctica todo esto que estoy compartiendo. O sea, no quiero venir aquí como un teórico diciendo, esto es lo que enseñan los libros. No, esto es lo que estamos tratando de vivir también como iglesias locales en San Sebastián. En el dorso dice que lo sepa la siguiente generación, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Salmo 78:6. Y decimos aquí, cada generación necesita transmitir el Evangelio y capacitar a nuevos discípulos, no solo para cubrir las necesidades del presente, sino también para prepararlos frente a los retos y cambios futuros. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de avanzar en esa transmisión del Evangelio, además del hogar
la familia y la iglesia, hemos visto antes unos principios, ¿no? Delegación, conocimiento, oportunidad, habilidad, etc. Mirad, dos cosas. El discipulado, que no es nuevo. Esto arranca desde las páginas del Nuevo Testamento. El cristiano en general, y estaréis de acuerdo conmigo, y el nuevo creyente en particular, está indefenso ante el mundo y los ataques de Satanás. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No digo nada, ¿no? ¿Sí? Si alguien no le ayuda a aplicar en su vida los principios básicos de la palabra de Dios, pronto se marchitará. Es importante discipular a la persona recién convertida, porque en este tiempo hay más posibilidades de hacer cambios en su vida que en cualquier otro momento. La palabra de Dios nos dice cómo lograr estos cambios, pero alguien tiene que guiarles y ayudarles a dar los primeros pasos. También es importante discipular a los que llevan más tiempo en la iglesia. Algunos aquí dicen, no estoy de acuerdo, porque cuanto más viejo es el barco, más lento es el giro. Pero sabéis, cuando la actitud está, cuando hay personas mayores y las tenemos humildes, ¡buah! Eso es un pozo de sabiduría. Y cuando una persona humilde quiere aprender, los grupos pequeños. Hechos 5:42 nos habla de que no solamente en el templo, sino también en las casas. Y no hablo solamente de casas aquí. Hablo de grupos pequeños, que puede ser una casa o puede ser un punto de testimonio, como el que tenéis aquí en el Ejido. Estructurar la iglesia en pequeños grupos es la mejor respuesta para el cuidado de las personas y el crecimiento de la obra. Los grupos pequeños y los nuevos puntos de testimonio vienen a llenar un vacío en la vida de muchos creyentes que encuentran aquí un espacio para compartir y abrir su corazón. También posibilitan una mayor participación y un evangelio más personal al crear una mayor cercanía con los amigos y vecinos. Que todos los miembros de la iglesia tengan un ministerio. Repito lo que he dicho antes. Que cada miembro esté discipulando a alguien y formando parte de un grupo de hogar, un estudio bíblico, punto de testimonio. Y que ningún miembro carezca de entrenamiento y de una formación bíblica continua. Y repito lo que he dicho antes. La medida de una iglesia madura no es cuántos miembros tiene, sino cuántos participan en el servicio a los demás. Pues la única manera de evitar que el fuego se apague, cuando se extingue una antorcha, es que ésta haya encendido a muchas más. Si tu antorcha y tu vela está apagándose, toma nota y que el Señor reavive el fuego del don de Dios que está en ti. Si te notas cansado, desanimado, desalentado por los resultados, pues no te quedes mirando solamente el resultado que ves, sino al Señor de la obra que está contigo. El Señor tiene sus tiempos y tiene sus momentos y tenemos que estar ahí para cuando el Señor en su gracia decida traernos un tiempo distinto, un tiempo nuevo. Ya no me refiero solo a avivamiento, también a avivamiento espiritual que necesitamos. Pero nunca sabes en qué momento puede llegar una persona a la iglesia. Nunca lo sabes. Era el año 1980. La iglesia del barrio de Amara de San Sebastián se dividió en el 79. Pero en el año 1980, en el día del libro, 3 hombres, los 3 responsables de la iglesia, salieron con una mesa de libros para la feria del libro en la plaza de Guipúzcoa, en el centro de la ciudad. Luego supimos que salieron, pero no quisieron salir, porque vivieron una ruptura importante en la congregación. Así que pusieron la mesa dentro de otras mesas, de otros gremios de libreros. Pero esa noche pasó un joven que estaba a punto de casarse con una chica y que tenía cierto temor al matrimonio y a cómo formar una familia. Y mirando los diferentes stands, se acercó a uno donde había libros sobre noviazgo y matrimonio. Y ahí estaban esos 3 hombres de la iglesia. Este joven ni sabía lo que era la iglesia evangélica. Pero cuando fue a comprarlos, que compró 3 libros, cada uno de ellos le dieron su testimonio de cómo habían conocido a Jesús. Este joven se fue con la bolsa y pensando, ¿estos me han contado qué? ¿Un cuento chino?
o me han dicho la verdad. Pero yo vi en ellos un rostro distinto. No vi más, pero lo que me dijeron sé que salía del corazón. Así que ese joven fue a buscar a su chica a la estación de tren donde la iba a esperar. Y a los 2 meses, los dos, el chico y la chica, a punto de casarse, fueron a la iglesia evangélica donde había salido para poner la mesa. Año 1980, noviembre. Mira, estamos en noviembre. Esos jóvenes éramos Loli y yo. Y gracias a los que salieron sin apenas ganas de hacerlo. Hermano, adelante. Amén. Adelante con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado. Con las pocas fuerzas que quizás hay. Pero el Señor es el que las abre. Amén. Y sigamos construyendo, sigamos perseverando, sigamos confiando en las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, dice el himno. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias porque seguimos lo que otros nos han dejado y proseguimos a la meta, al premio y el supremo llamamiento de Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás, incluso nuestros fracasos, pero quizás también nuestros éxitos, si es que los ha habido, porque no queremos confiar en ellos ni en nosotros mismos, sino en la meta que tú nos has trazado y en la labor que tenemos que seguir realizando. Gracias, Señor, por cada hermano, cada anciano, cada pastor aquí representado y sus iglesias. Bendice grandemente, Señor, sus familias, sus congregaciones y a cada uno de nosotros en particular. Señor, que podamos apropiarnos de tu palabra, que es palabra de vida, para que podamos vivirla, recibirla y transmitirla a los demás. Danos, Señor, esta gracia tuya y esta oportunidad para seguir haciéndolo, si cabe, con mayor intencionalidad. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por vuestra paciencia. Son las 10. Espero que durmáis bien esta noche. Pero bueno, mañana es sábado. La mayoría no trabajaréis. Bueno, algunos sí. Gracias. Carlos. Bueno, muchas gracias, Jaime. Es verdad que podemos haber llegado al principio de la reunión cansados del trabajo, pero yo creo que nos vamos con un chute de energía, ¿no? Y de ganas de servir al Señor, ¿no? Y de que el Señor siga mostrando su gracia en nosotros. Mañana os esperamos a todos, ¿vale? Un poquito antes, a las 6:30, ¿vale? Y después de la reunión tendremos un picoteo, eso siempre viene bien para poder tener un poco más de comunión, y poder hablar y poder crecer juntos. Así que no lo olvidéis, el sábado a las 6:30 y luego un picoteo juntos. ¿Sí? Ah, sí. Los lápices. La crisis está mala la cosa.